Bienvenidos a una edición más aquí de Revolución en Valores, porque un poder judicial responsable, fuerte e independiente es la piedra angular de la democracia y también una fuerza positiva para el desarrollo económico, social y justo. Seguimos analizando todo lo que gira alrededor de este valor tan importante para esta Argentina que se viene, que es la justicia. ¿De la mano de quién? Del doctor Marcelo Gallo Tagle. Él es el presidente de la FLAN, la Federación Latinoamericana de Magistrados. Con él vamos a estar hablando no solo de lo que sucede en el marco internacional, sino a nivel local. ¿Qué pasa con nuestro derecho interno? ¿Qué sucede? Que en los últimos tiempos hay 600 o más de 600 vacantes de jueces, considerando jueces y Ministerio Público a designar. Con el doctor en el próximo bloque vamos a estar dialogando de esto y de mucho más. No te vayas ahí. Gracias. Bienvenidos aquí a nuestro espacio Revolución en Valores. Seguimos sobrevolando la actualidad. Saben ustedes la importancia que le damos a la justicia. Somos gente de justicia. Hoy hemos convocado nuevamente, estuvo de viaje, muy atareado el doctor y además, por supuesto, en su juzgado y sus tareas académicas que lo convocan. Aquí tenemos con nosotros al doctor Marcelo Gallo Tagle nuevamente. Doc, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien, como decíamos en la apertura, compartir con nuestra gente, con abogados que nos siguen y legos. Bueno, esta noticia que ha salido, ha trascendido en diarios, obviamente de actualidad, respecto al tema de las vacancias en nuestro sistema judicial, ¿no? Por un lado, entre tantas, en un artículo se mencionan aproximadamente 600 vacantes, considerando, como usted siempre lo especifica, Ministerio Público, Poder Judicial. ¿Cómo es la situación? Me imagino de puertas adentro, cómo se organiza el juzgado el día a día, si un juez tiene que estar subrogando de algún modo, ya lo hemos también tratado, pero poder explicitar si hay conversaciones en concreto, qué nos depara este fin de año y cómo, obviamente calculo en sus conversaciones con el gobierno y con gente responsable del Ministerio de Justicia, cuál es la expectativa en torno a esto. Bueno, empecemos por lo último. La expectativa siempre es alentadora, porque estamos en la expectativa de que de un momento a otro comiencen a cubrirse las vacantes, que es lo que en última instancia está prometiendo el Poder Ejecutivo, que ya en marzo estarían empezando a cubrirse. Es cierto, como bien dice el artículo, llevamos 2 años sin que se produzca ninguna cobertura y es bueno poner en contraste ese número de vacantes que vos mencionás, sí, que ese número significa casi el 40% del Poder Judicial, está sin cobertura. Estamos hablando de la justicia a nivel nacional y federal. Es un porcentaje muy alto. Es un porcentaje muy alto porque la magnitud del trabajo que hay es muy grande y por ahí no sé si se toma conciencia puertas afuera el esfuerzo que implica para un magistrado hacerse cargo de su tribunal, que ya demanda mucho tiempo, y hacerse al mismo tiempo cargo de un segundo tribunal, con un montón de injusticias, no solo mediáticas, en cuanto a si se trabaja poco o mucho. El que habla de que se trabaja poco es porque no conoce la realidad interna de un tribunal, y en segundo lugar es más injusta porque el reconocimiento económico por hacerse cargo de un segundo juzgado es retribuido con un porcentaje muy pequeño. Pero la responsabilidad por el ejercicio de ese segundo cargo es al 100%. O sea que un magistrado comete un error por lo que fuera y es llevado su caso al Consejo de la Magistratura como corresponde, nadie hace una evaluación que uno está subrogando, entonces el porcentaje de responsabilidad se ve disminuido. No, es al 100% y que está muy bien que la responsabilidad sea al 100% porque está haciéndose cargo del tribunal. No es esa la queja. La queja es que no tenga una retribución equivalente con la obligación que eso demanda, y a veces cuando existe esa mala prensa que dicen que no se trabaja.
Hoy por hoy la justicia está mantenida, afortunadamente, por el esfuerzo de aquellos que se hacen cargo de un segundo tribunal al 100% y responden por todo lo que eso implique y la atención del tribunal al 100%, y nadie toma conciencia del esfuerzo físico, los renunciamientos a tiempos personales, familiares, seguro, o de lo que fuera, porque es hoy por hoy y después de la pandemia prácticamente una atención 24/7. Increíble, Doc. Me imagino que, bueno, como toda circunstancia desafiante como la que está relatando, ¿no? Que una misma persona tenga que atender 2, 3, hasta 3 juzgados, a la vez es narcotizante. Me imagino que debe llegar un momento que por más que uno cuente con personal, el personal instalado del juzgado que esté vacante, la realidad es que también culturalmente hay que conocer a todo otro equipo de trabajo. Entiendo que como parte positiva debe haber generado un trabajo más mancomunado en los tribunales, porque necesariamente y forzosamente, más allá del oficio y que muchos se conocen, uno se ve obligado a generar una confianza, porque... Sí, y además que un equipo no lo conforma en días. Conformar el equipo en un tribunal implica toda una actividad de una buena cantidad de tiempo. Y cuando uno tiene que desembarcar en un nuevo juzgado para hacerse cargo de esa vacancia, tiene que trabajar con el equipo que hay, donde paulatinamente irá conociendo al personal, irá conociendo las virtudes de cada uno, y ahí podrá ir formando el equipo dentro de sus posibilidades, a gusto de lo que es la mecánica de trabajo de ese magistrado. Pero ese estrés que todo esto genera es para el magistrado y es para todos los funcionarios y empleados que integran el juzgado. El no tener un juez definitivo, cuando se van produciendo mutaciones porque termina el plazo, porque son prolongadas. A veces las subrogancias, concluye un juez, ingresa otro, el personal de ese tribunal va cambiando el criterio de acuerdo al tribunal, al juez que le toca estar a cargo del tribunal. O sea que el estrés es para todos, es para el personal y los funcionarios también. Y otra prueba de esto que estamos hablando ahora es el alto nivel de licencias psiquiátricas que existen por todo esto, por el alto nivel de estrés y el burnout que se genera en el personal y los magistrados también de los tribunales. ¿Y cómo Doc? Bueno, todos los abogados conocemos un poquito, los curiosos, ¿no? El hacia adentro del Poder Judicial, pero ¿cómo se contienen a los equipos de trabajo cuando suceden estas cuestiones? Me imagino que obviamente sabemos que hay capacitaciones, pero ¿cómo se preparan a los equipos de trabajo para que estén atentos a estas cuestiones? Y dos, si se abordan también, recordarle a la gente que usted ha sido 2 veces presidente de la Asociación de Magistrados de la Nación y funcionarios de la Nación, con lo cual entiendo que estas cuestiones se han debatido y han habido algún tipo de propuestas, porque me imagino que sí, son las cuestiones que preocupan el día a día a toda persona que tiene un equipo a cargo, ¿no? Tener a su gente lo más entera posible. A ver, son varias las aristas para abordar en esa respuesta. La primera, que la capacitación que nosotros hemos recibido en la universidad es para ejercer el cargo de juez, para ejercer el derecho, no para atender materias que son propias de recursos humanos. Claro. Pero no nos queda más remedio que hacerlas, y las hacemos con los conocimientos y la impronta que cada uno pueda tener, que va un poco en la naturaleza de cada uno, las virtudes de liderazgo que cada uno pueda tener más o menos desarrollada, y otro poco en las características del personal que uno tiene, porque a mí me ha tocado subrogar varios juzgados, y depende mucho del equipo que uno reciba en el tribunal, o en el propio, que donde uno lo puede ir formando con el tiempo, o en el que uno recibe al momento de tener que subrogar. Y uno tiene que trabajar con el personal que ahí está, tratando de fortalecer las virtudes de cada uno de ellos para explotar en lo que cada uno puede desarrollarse y trabajar mejor. Demanda un tiempo, demanda también la voluntad de cada uno de formarse en esas materias, porque, insisto, la preparación nuestra en la facultad no era para atender recursos humanos, y hoy nos vemos obligados a hacer un poco también esa tarea con los recursos que contamos. Y no sé si a veces tenemos todas las herramientas y la capacitación necesaria
para saber dar en la tecla de dónde es que hay que corregir algo para hacerlo. Es cierto, tenemos colaboración de distintos equipos interdisciplinarios dentro del Poder Judicial, pero la prueba es que ellos mismos están desbordados, con lo cual es una materia que deberíamos analizarla en profundidad y que no pasa solamente por el alto nivel de vacancias que existe en el Poder Judicial. Esa cuestión pasa también por el crecimiento exponencial de trabajo que se ha generado, porque no hace falta mirar el Poder Judicial, miremos la sociedad. Seguro. El nivel de conflictividad en la sociedad ha crecido. ¿Y el nivel de conflictividad dónde se termina resolviendo? En tribunales. Sí, en la justicia, o sea, que no estoy diciendo nada nuevo, que la cantidad de trabajo existente en el Poder Judicial creció exponencialmente, donde la conformación de los equipos de cada tribunal no se alteró en años. En años, seguimos con la misma cantidad de personal que en el año 1980, y creo que de aquella parte para acá, más de 40 años, ha crecido notablemente la litigiosidad. Seguro, y además también la necesidad imperiosa de, como cazadores de talentos o como directores de orquesta, los magistrados, observar que las personas jóvenes que ingresan y demás tienen intereses desde lo laboral que pueden ser variados, ¿no? Hoy los aspectos son diferentes a lo que se apuntaba hace 50 años atrás en la carrera judicial, a lo que pueden hoy apreciar un chico que de pronto recién se recibe e ingresa, ¿no? Esta famosa que se dice, también quiere disfrutar su vida. Entonces, ¿cómo trato de tornar un poder judicial medianamente competente, digamos que compita, ¿no? Competente, con, si se quiere, la calle, con la actividad profesional? ¿Cómo se hace para poder capturar talentos que van a ser las personas que van a, en definitiva, manejar el tocaste un punto muy álgido, porque eso va de la mano de todo lo que estamos hablando y con la retribución que recibe cada una de estas personas. Seguro. ¿Por qué? Porque hay en determinadas áreas donde determinado personal que ingresa al Poder Judicial con altas habilidades y se desarrollan, se capacita, dándose cuenta de cuáles son el nivel de sus capacidades, nosotros los formamos y se van después a otros empleos privados, donde nosotros los formamos, lo usufructúa el sector privado con la capacitación que nosotros les dimos y se van tentados porque tienen una mejor retribución. Probablemente sean las cosas, me imagino, que también deben de estar analizando, repensando en este nuevo modelo para lograr un poder judicial que esté a la altura de las circunstancias y de los tiempos que se vienen y de la gran demanda que tienen, Doc. Bueno, de la mano con esto, también preguntarle, aprovechando su rol de la FLAN, no me conteste ahora, lo dejamos para el próximo bloque, ¿cómo se vive esta realidad en caso si hay vacancias en países hermanos, siendo usted presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, y cómo viven la realidad también de designación de los jueces en los otros países? En el próximo bloque, no se vayan de ahí, ya nos volvemos a encontrar. Gracias. Seguimos aquí con Revolución en Valores, Justicia y Alma, este espacio auspiciado nada más y nada menos que por la FLAM, la Federación Latinoamericana de Magistrados, y tenemos a su presidente aquí con nosotros en nuestro estudio para seguir conversando acerca de la realidad de la justicia. Doc, gracias por seguir acompañándonos. Conversábamos antes del corte acerca de cómo se vive esta realidad. Por un lado, si es que existen estas vacancias tan abrumadoras como las vivimos aquí en la Argentina, en otros países, cuál es la realidad de ellos, y también cómo es al día de hoy el proceso de designación de jueces. Si me permitís, cierro un tema que me quedó pendiente de antes en cuanto a la preocupación por las vacantes existentes ahora en la República Argentina, porque además de todo lo que venimos hablando, de lo importante de cubrir las vacantes y los distintos problemas que eso genera, estamos afrontando un problema adicional que antes no estaba, que es, estamos avanzando sobre la implementación de un código procesal acusatorio que cambia el paradigma de la forma en que se venían resolviendo los casos, donde hay una mayor participación de los ministerios públicos, con lo cual ese es otro problema también para cubrir rápidamente, porque demanda una presencia física e indelegable de los magistrados y de los integrantes de los ministerios públicos al frente de esos casos, y los ministerios públicos tienen que asumir un rol muchísimo más activo del que tenían
en el proceso anterior, Seguro. con lo cual es lo que hace mucho más relevante la premura con cubrir todas esas vacantes para evitar que un proyecto que es bueno y que apunta a una mejora sustancial del trámite de un proceso, que no se frustre por no tener las vacantes cubiertas. Clarísimo. Con eso quería por ahí terminar de cerrar el tema nacional argentino. Con el tema regional, estamos haciendo en este momento todo un relevamiento de la fórmula establecida en cada país para la designación de sus magistrados. Bien. El caso de Argentina, que es el que más nos convoca, es claramente del Consejo de la Magistratura, en donde se hace todo un procedimiento primero de presentación de antecedentes, después un concurso de oposición. Eso va derivando en la posibilidad de impugnar por si uno entiende que no se ha valorado totalmente los antecedentes presentados o el examen que ha rendido. Eso después genera otras entrevistas personales con los integrantes del Consejo de la Magistratura, y una vez terminado todo ese proceso, que yo lo describí en menos de un minuto, pero lamentablemente dura mucho tiempo. Hay casos en que dura muchísimos más años de lo que uno esperaba. Se genera la terna que va al Poder Ejecutivo y sigue el proceso que ya era el previsto en la vieja Constitución, que es de la terna selecciona uno el presidente de la Nación y se requiere el acuerdo del Senado. Ese es el mecanismo en la República Argentina. Hay varios que tienen procedimientos semejantes y lo que estamos tratando de hacer ahora es todo un relevamiento en toda la región y también, como esto también alcanza al grupo iberoamericano, también lo estamos haciendo con respecto a España y a Portugal, para poder hacer un documento común y presentarlo con la relatora de la defensa del Poder Judicial frente a la ONU, llevando un documento en el cual se muestra la forma en que en los distintos países se respeta todo esto. ¿Por qué? Porque así como yo estoy mencionando el caso argentino, que es un caso bastante semejante en distintos lugares de la región, tenemos el caso paradigmático de hace poco, y ya lo hemos abordado en este programa varias veces, que es la situación de México, donde no se evalúan antecedentes, o sea, se evalúa que uno sea abogado y después si se recibió hace 2 días o tiene toda una carrera donde fue capacitándose periódicamente, prácticamente están en igualdad de condiciones. Entonces, eso atenta contra la idoneidad del magistrado que estamos tratando de seleccionar, porque ya al momento de convocar a los seleccionados no se le requiere demasiado antecedente. Increíble. Y realmente, y haber visto las publicidades que algunos candidatos a querer presentarse a la magistratura en México publicitaron sus campañas electorales, realmente eran vergonzosas. Son como candidaturas políticas, ¿no, Doc? En los próximos episodios vamos a tratar de acompañar algo a la audiencia para que vean, ¿no? Lo peligroso de esto de la designación directa de tribunales, jueces federales y la Corte. Realmente lo gravoso, ya, bueno, lo dijimos en otro episodio, lo repito, estuvimos en México y la realidad es que toda la comunidad jurídica está tan apesadumbrada, tan angustiada por todo alarmada. Esto y muy, muy alarmadas los colegios de abogados realmente, pero aún así son reclamos que poco se hacen sentir. No, pero es una contradicción. Y esto también amenaza con persistir. Es una contradicción también, porque, por ejemplo, aún en la Constitución de México, a pesar de todos los avasallamientos que se han cometido con la última reforma constitucional, no se modificó la Constitución para decir esto no es más un país democrático, deja de existir la división de los 3 poderes, de la división de los poderes, el respeto a la institucionalidad, todo eso no ha salido en la Constitución. Pero se contrapone con todo lo demás, porque yo hoy estoy promoviendo o permitiendo promover a gente que puede acceder a la magistratura sin ningún tipo de antecedentes, para hablar en contraposición de un extremo y de otro. En el sistema argentino, que nosotros estamos pidiendo toda una presentación de antecedentes, eso es todo un material de muchos años de uno estar capacitándose para demostrar los antecedentes. ¿Por qué? Porque en el concurso, con la oposición que se puede dar por escrito, anónima, uno le toca resolver un caso. Y puede, en base a sus capacidades, demostrar la idoneidad para el caso y para resolverlo. Pero somos conscientes de algo,
que es lo siguiente. Uno, como todo examen, uno se pone nervioso. Seguro. Y ese día del examen puede presentarse una persona brillante y no tenía un mal día, los nervios le jugaron en contra y no puede demostrar acabadamente todo lo que sabe. Y bueno, el resultado de esa oposición puede influenciar negativamente en su valoración. Pero los antecedentes son incontrastables. Claro. Porque los antecedentes son la elaboración de todo un currículum de años, donde en los sistemas como el que estamos hablando en México, lo soslaya. Entonces ya no valoramos si la persona que va a ejercer el cargo es idónea y está en condiciones de hacerlo. Doc, y lo están viendo, seguro, y lo están sufriendo. Y volviendo al plano local, ¿no? Y aprovechándolo en estas charlas tan enriquecedoras, ¿no? Y de tanta confianza a la vez que agradecemos, porque aprendemos día a día el puertas adentro del Poder Judicial. ¿Se evalúa, por un lado, quién fija los guarismos de los antecedentes? Uno. Dos, si se evalúa repensar qué tipo de acápite se deciden para ese punto antecedentes para considerar, porque entendemos un tema muy escabroso. Los que amamos la actividad académica, obviamente nos ponemos reflexivos en esto, pero hay un tema a nivel local, tal vez es poco simpático para muchos que nos miren, más que nada del Poder Judicial, pero la realidad es que si un juez se le da mucho puntaje a la labor académica, pero si un magistrado tiene que estar, y sabemos que primera instancia es trinchera, que no alcanzan las horas de trabajo, hay fueros que son muy amplios, muy diversos, y tal vez el equipo de trabajo puede atender un tema, son la 1:30, hay que seguir atendiendo 2 y 3 temas que todavía son propios del fuero. Exigir tanta labor académica, darle tanto puntaje a la labor académica, reflexionarlo, ¿no podría ser un contrasentido que vaya en contra, en desmedro de lo que le exigimos a un juez que dé servicio de justicia? Para tratar de ser lo más objetivo posible en la respuesta, sí, tomo la parte que hablaste de lo posiblemente antipático que es el tema, pero lo voy a abordar desde... Siendo gente de la academia, yo amo la academia y tal vez hasta jugaría a favor a mucha gente querida de uno, ¿no? Lo voy a abordar desde las dos miradas. Lo voy a abordar de las dos miradas. Obviamente, la que a mí me preocupa, defiendo y demás, es la mirada desde el Poder Judicial o desde los judiciales, pero voy a abordar también el área académica o de la abogacía. Sí. Lamentablemente, primer reclamo, está mal confeccionada la ley del Consejo de la Magistratura al momento de distribuir los cargos, donde la Constitución habla de una composición equivalente y de 20 miembros hay solo 4 jueces, con lo cual ya empezamos con una equivalencia quebrada. Esa equivalencia quebrada hace que entre legisladores profesionales y académicos haya una inmensa mayoría de integrantes no judiciales. Quienes elaboran estos reglamentos que vos bien mencionás y que existen y que están muy bien tabulados y razonados y demás, son los integrantes, los 20 integrantes del Consejo de la Magistratura. Los jueces llevan siempre la de perder porque en una votación son solo 4 votos contra 15. Entonces, ¿qué es lo que yo señalo acá? Nuestro cuestionamiento en cuanto a la elaboración de estos antecedentes es exactamente lo que vos marcaste. Se trata de valorar los antecedentes de una manera en la que se le da muchísima prioridad a lo académico y el juez que de repente se mata trabajando, no le queda tanto tiempo para escribir artículos, dedicarse a la facultad, a la academia. Se dedica con vocación. Claro, es razonable su formación, doctorado, pero no así. Pero te voy a contar algo que puede ser jocoso, pero en realidad es triste. Yo también, entre los distintos cargos que fui ocupando, en una época estuve como asesor dentro del Consejo de la Magistratura. Sí. Y en el rol ese que me tocó cumplir, con la edad que tengo, estoy hablando de los inicios del Consejo de la Magistratura, me llamaron de una universidad que con el Consejo de la Magistratura aparecieron universidades por todos lados para brindar la capacitación que requiere el Consejo de la Magistratura, y me llamaron de una universidad para utilizar el reglamento de selección que nosotros teníamos redactados para elegir docentes, no jueces. Porque era tal la prioridad que se le daba al aspecto docencia y academia
que una facultad me lo pidió porque estaba hecho a medida para poder elegir un docente. Increíble. Y nosotros tendríamos que estar eligiendo jueces. Ahora bien, yo no estoy con esto diciendo que no haya que contemplar todo el aspecto docencia y demás, porque es lo que a nosotros también nos ayuda y favorece a esa capacitación continua. ¿Por qué? Aún solo, no porque uno va a recibir la capacitación, aún cuando uno está al frente de un curso, nos obliga que para poder mantener actualizada es una continua formación permanente. Y lo que nos permite a nosotros también ir formándonos, ¿por qué? Porque hay un montón de temas que han surgido, solo para hablar en los últimos años, que en la facultad no nos los enseñaron. Sí, bueno, pero sabemos que para eso están las capacitaciones permanentes que los magistrados, los funcionarios... Pero por eso estoy diciendo que yo no le resto valor a que se contemple esa cuestión, porque ahí uno va mostrando las capacitaciones permanentes que fue realizando y demás, pero no que eso pase a tener mayor relevancia que la experiencia. Lleva una carga, una responsabilidad muy grande y eso también trae otra cosa, perdón, pero otra entre comillas, inmoralidad, que es que la persona que está designada para cargos académicos, en muchos casos en la facultad, que es lo que se plantea en tema UBA, no terminan yendo, porque obviamente no se tiene el don de bilocación. No, pero al margen de eso, fíjate esta circunstancia. La experiencia pesa muchísimo. Seguro. Y uno que siguió la carrera judicial se fue formando cotidianamente en la carrera judicial. Quien toda su vida trabajó como abogado, se ha ido perfeccionando y conociendo esos detalles y vericuetos que hacen al propio ejercicio de la profesión. Entonces yo tengo este ejercicio muy simple. Si yo te saco al juez para mandarlo a trabajar de abogado y viceversa, entramos en un mundo totalmente nuevo. No imposible, pero esa capacitación que el abogado tiene para el ejercicio de profesión o el que está en el Poder Judicial para el ejercicio de la carrera, es todo un know-how que se va tomando en lo cotidiano, en el trabajo cotidiano. Sí. Insisto, no estoy con esto diciendo hay que cerrar las puertas, esto solo es para un grupo y este grupo... No, y a la inversa tampoco. No quiere decir que si alguien deja la carrera judicial no puede ir a ejercer la profesión. Lo que digo es, no una manera de bloquear el acceso de uno a otro, pero no puede ser que se priorice ciertos aspectos que no hacen el ejercicio cotidiano de la carrera judicial. Clarísimo, doctor. Entonces, equilibrar un poco lo que hoy es un desequilibrio muy importante, porque todo lo que hace a la experiencia dentro de la carrera judicial tiene una valoración menor que los otros rubros que no hacen la carrera judicial. Es el reclamo que son importantísimos, de muchos judiciales, son importantísimos. Por eso digo, quise tratar de ser justo en plantear el tema, reconociendo la subjetividad que puedo llegar a tener. Seguro. Pero es el reclamo actual. De todos modos, nos vamos a quedar con este tema porque, francamente, da para un programa. Sí. Da para un programa. Gracias por haber venido nuevamente. Gracias a ustedes. Señoras, señores, nos pasamos de tiempo. Diré perdón. Nos encontramos hasta la próxima emisión. Gracias.